Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la parte de nutrición vegetal y fertilización para terminar estos dos temas. Siguiente, por favor. Entonces, decimos que la fertilización es proporcionar nutrientes a las plantas para su óptimo desarrollo y mejores resultados en la producción. Siguiente. ¿Por qué debemos fertilizar? ¿Listo? En los suelos muchas veces se presenta la escasez de nutrientes porque hay sustancias tóxicas que aún los nutrientes estando presentes en las cantidades adecuadas, las plantas no las pueden aprovechar. O ayer estábamos mirando que cuando se presentan cantidades de aluminio, nutrientes como el hierro quedan fijos en el suelo y no están disponibles para las plantas. Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de fertilizantes encontramos? Entonces, encontramos dos tipos de fertilizantes. Los fertilizantes orgánicos, que son llamados abonos orgánicos. Entre estos están los abonos verdes, los estiércoles, abonos compostados y abonos que son provenientes de la acción de la lombriz roja californiana, que en este caso se llama lombricompuesto. Los abonos verdes, ¿sí? Los abonos verdes, como los residuos de cosechas, o muchas veces se siembra cultivos y antes de que lleguen a floración se los corta y se los incorpora. Y tenemos también los fertilizantes inorgánicos, en este caso de origen nitrogenado, los fosfatados y los de origen potásico. Siguiente, por favor. Ayer miramos igualmente que tenemos los nutrientes mayores o principales, que son NPK, y que son necesarios durante todo el proceso del cultivo para el normal desarrollo. Siguiente, por favor. Igualmente miramos los nutrientes secundarios, como el calcio, el magnesio y el azufre. De igual manera son de vital importancia, pero se requieren en menores cantidades. Siguiente. Y igualmente los micronutrientes que se requieren en pequeñas cantidades, como el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el zinc, y que muchas veces únicamente se requieren a niveles de partes por millón. Siguiente, por favor. Como fuentes de nitrógeno tenemos el amoníaco anhidro, que viene en concentraciones del 82%. Eso quiere decir que eh, por cada 100 kilogramos de este fertilizante, el 82% es nitrógeno. El nitrato de amonio, 35%. El sulfato de amonio, el 21%. El fosfato monoamónico, que también aporta fósforo, con un 11%. El DAP, muy utilizado, con el 18%. Nitrato de calcio, que muchas veces también viene con elementos menores como el boro, 15.5% de nitrógeno. El nitrato de potasio, entre 13 y 14%, dependiendo de el fabricante. Nitrato de sodio, en muchos países está el nitrato de sodio con un 16%,
y la urea también entre un 45 y 46%. A estas fuentes de fertilizantes de nitrógenos las llamamos fuentes simples. ¿Listo? Seguimos, por favor. En el caso de fuentes de fósforo, encontramos el superfosfato simple con un porcentaje de 20%, el superfosfato triple 46%, el MAP con el 48% y el DAP con el 46%. Seguimos, por favor. Como fuente de potasio está el cloruro de potasio, que es el más utilizado en la agricultura, con el 60% de potasio. Igualmente el nitrato de potasio entre el 44 y el 46%, dependiendo del fabricante. El sulfato de potasio, que aporta también azufre, con el 50%. Y hay otro fertilizante simple, en este caso aporta dos nutrientes, potasio y magnesio, con el 22% de potasio. Seguimos, por favor. Para un manejo adecuado de los fertilizantes, debemos tener en cuenta en el transporte, en el almacenamiento y en la aplicación. ¿Listo? Entonces, en el transporte, ¿por qué? Porque muchas veces los agricultores compran su fertilizante y ellos mismos no lo transportan, sino que piden a otros transportadores que les lleven estos bultos, y muchas veces cuando llegan a sus fincas pueden llegar húmedos o pueden llegar rotos los sacos, y esto hace que pierda la efectividad del fertilizante. En el caso de la urea, por ejemplo, que vamos a mirar que tiene una propiedad muy especial, eh, que absorbe mucha agua. Entonces, cuando la urea llega a donde el agricultor, ya no tiene el porcentaje de nitrógeno que informa en el saco. Igualmente, características como higroscopicidad, la acidez libre, algunos fertilizantes tienen riesgo explosivo, la volatilización y compatibilidad química. Seguimos, por favor. ¿Qué es la higroscopicidad? Es la capacidad que tienen los fertilizantes de absorber vapor de agua presente en el aire. O sea que en lugares donde la humedad relativa es alta, debemos tener cuidado con fuentes nitrogenadas. Como les digo, la urea, siempre que se la compra, es de rápido aplicación. ¿Listo? No se puede almacenar la urea porque, además de perder el nitrógeno, es volátil y en el aire puede formar amoníaco. Y también en lugares con altas temperaturas la reacción se acelera. Seguimos, por favor. La volatilidad se refiere al desprendimiento de vapores amoniacales. En este caso, el cloruro de amonio. Puede haber bicarbonato de amonio también. Y si no los manejamos en forma adecuada, muchas veces se exponen al sol y a la lluvia. Entonces los agricultores llegan a sus fincas y los dejan expuestos al sol o a la lluvia, y como les digo, ya la efectividad baja. Seguimos, por favor. Y la compatibilidad química. Entonces, aquí vamos a mirar dos casos donde no hay compatibilidad. Por ejemplo, la urea no se puede mezclar con nitrato de amonio, o el superfosfato triple tampoco se puede con el fosfato de amónico. ¿Listo? Y igualmente con las formas de aplicación. Hay diferentes formas de aplicación de los fertilizantes. Una que se llama in seco, que es directamente al suelo, o la aplicación foliar. Entonces, una vez
los gránulos del fertilizante están en contacto con la humedad del suelo, empiezan a disolverse y las plantas la pueden aprovechar. Siguiente, por favor. Las formas de aplicación de los fertilizantes. Una, la aplicación localizada, y dependiendo del cultivo y dependiendo de la topografía, podemos aplicar estos fertilizantes en pendiente. Más que todo, se recomienda en media luna, cerca a la zona de raíces, en topografía plana, alrededor de la planta. En cultivos como el arroz se puede aplicar al voleo, se puede aplicar foliarmente y se puede hacer mediante fertirriego. Siguiente, por favor. ¿Qué es el fertirriego? Entonces, el fertirriego es la aplicación de fertilizantes de forma líquida o forma polvo que va directamente al suelo a través del agua de riego. Siguiente, por favor. La fertilización foliar, igualmente líquidos o polvos, que son asperjados directamente sobre las hojas. Siguiente, por favor. ¿Cuánto debemos aplicar de fertilizante? Entonces, la dosis de fertilizante, como ya les mencionaba, depende de la cantidad de elementos que tenga el suelo, o sea, la demanda, y también la demanda del cultivo para esperar un rendimiento eficiente de la recuperación de ese fertilizante. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a ver algunos cultivos para producir 1 tonelada de grano. Entonces, en el caso de maíz, necesitamos 23 kilogramos de nitrógeno, 10 de fósforo, 23 de potasio, 5 kilogramos de magnesio y 2.9 kilogramos de azufre. La soya, 87 kilogramos, de fósforo 16, de potasio casi 57, de magnesio 6.7, azufre 5.6, el algodón 160, 48 de fósforo, 140 de potasio, 21 de magnesio y 24 de azufre. Está el trigo, 34.6 de nitrógeno, 11.2 de fósforo, 38 de potasio, 3.5 de magnesio, 4.2 de azufre. Está el sorgo, 29.8 de nitrógeno, 10.5 de fósforo, 30 de potasio, 5 de magnesio, 4.8 de azufre. El arroz, 16 kilogramos de nitrógeno, 8.6 de fósforo, 24 de potasio, 2 kilogramos de magnesio y 1.7 kilogramos de azufre. La cebada, a 31.3 de nitrógeno, 11.5 de fósforo, 31 de potasio, 3.5 de magnesio, 4.2 de azufre. El frijol, ¿sí? 17 de nitrógeno, 4.4 de fósforo, 18 de potasio, magnesio, igualmente pocas cantidades, y no reporta utilización de azufre. Aquí podemos mirar que el equilibrio entre nitrógeno y potasio casi es similar, son iguales cantidades. Entonces, aquí podemos concluir que siempre que apliquemos nitrógeno, debemos hacerlo en iguales cantidades el potasio. Siguiente, por favor. ¿En qué momento debemos aplicar el fertilizante? Listo. Entonces, debemos aplicar el fertilizante cuando la planta lo necesita
y cuando estén listas para absorberse. Esto quiere decir cuando ya tenga raíces. Entonces nosotros planificamos la fertilización en el tiempo que coincida cuando las raíces estén activas y cuando haya humedad en el suelo. Siguiente, por favor. Y por último, decimos que los grados de fertilizante es la cantidad en kilogramos por 100 kilos de un fertilizante. En este caso estamos mirando en pantalla un fertilizante de grado 23,420, 3,4. Entonces miramos más de 3 números. Esto quiere decir que tiene 23% de nitrógeno, 4% de fósforo, 20% de potasio y 3% entre azufre y 4% de magnesio. Los números después del tercero siempre significa elementos menores. Otro grado de fertilizante, como ejemplo, el 26,422. Igualmente, NPK, esto quiere decir que únicamente tiene o aporta elementos mayores. Esta presentación era complementaria a la de ayer, corta, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Sí. Don Fernando, muchas gracias por la presentación. Con mucho gusto. Muy amable, muy completa. Chicos, ¿alguno tiene una pregunta? Don Fernando, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Cristian. Una pregunta. En el caso de superozono, ¿no hay ningún problema de usar cualquiera de los dos tipos de fertilizantes, ya sea orgánicos o los otros? Pues básicamente los abonos orgánicos siempre van a aplicación al suelo, o sea que son edáficos. Ok, Básicamente nosotros aplicamos abonos orgánicos no como sustitutos de los nutrientes que faltan al suelo, sino nosotros aplicamos abonos orgánicos es para mejorar las características del suelo, es decir, para que cuando hagamos fertilización química, el suelo pueda liberar estos nutrientes, hacerlos aprovechables y la planta los pueda tomar. Entonces, básicamente, nosotros, abonos orgánicos, básicamente es para mejorar la estructura del suelo. Y igual no hay problema la aplicación de superozono con la salvedad que ya hemos mencionado, ¿no? De tener cuidado con el nitrógeno, porque muchas veces hay agricultores que hacen una mala práctica que es disolver los fertilizantes foliares y hacerles aplicación foliar. Entonces, no es recomendable esa práctica, aunque muchos dicen que les da buenos resultados, pero si son edáficos, hay que hacer aplicación al suelo. perfecto, don Fernando, muchísimas gracias. Entonces, en este orden de ideas, no afecta que apliquemos superozono, no afecta que sean orgánicos o químicos, ¿cierto? No hay ningún problema ahí. No. Ok.
Muchas gracias. Mucho gusto. Don Fernando, una pregunta. Una vez un agricultor me decía que él sentía que la tierra estaba bloqueada. ¿Cómo se puede determinar si la tierra está bloqueada? Digo, Ahí en el suelo podemos nosotros determinar si es ácido o no es ácido, ¿no? Dependiendo del clima, hay plantas indicadoras de la acidez del suelo. Por ejemplo, en clima templado, cuando se produce la yuca con facilidad o hay helecho, quiere decir que los suelos son ácidos. Y la acidez es causa de inmovilizar muchos nutrientes. En el caso de clima frío, hay plantas indicadoras como el corazón herido y la lengua de vaca. Entonces, cuando nosotros miramos que se desarrollan este tipo de cultivos con facilidad, es muy probable que los suelos sean ácidos y debemos hacer aplicaciones de enmienda, es decir, corregir la acidez con cal. Entonces, en ese caso, podemos decir que los suelos están bloqueados. ok, muchas gracias, don Fernando. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, entonces sería todo por hoy. Muchas gracias, don Fernando. Realmente la nutrición está ligada con superozono porque si no hay una buena nutrición, pues digamos esta parte de bioestimular no sería posible. Sí, correcto. Entonces, sí, señor, muchas gracias por la presentación, muy completa. Ok. Sí, nosotros comparamos un cultivo con la producción ganadera, ¿no? Sí, señor. Primero, en la producción ganadera debemos desparasitar para poder nutrir. Entonces, acá en los cultivos, digamos, primero curamos, después nutrimos para que haya buena producción. Igualmente, en todo ser vivo, si está bien nutrido, responde bien al ataque de plagas y enfermedades. Sí, señor, así es. Bueno, yo creo que no siendo más, entonces, muchísimas gracias, Fernando. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos pendientes de otras capacitaciones en cultivos y si ustedes, No, no sé si podemos hacer alguna de pronto de reconocimiento de enfermedades, don Fernando, listo, como para tener un poquitico más de idea, porque bueno, hemos visto que a veces también como los síntomas son muy similares a cuando están con falta de nutrición, ¿no? En algunos casos. sí, claro. De todas maneras, cuando miremos eh, de otro cultivo, porque eh, tengo ya proyectado una charla de enfermedades y plagas en aguacate, entonces ahí podemos hacer la aclaración cuál es la diferencia entre manchas por enfermedades y la deficiencia nutricional. Ah, excelente, podemos entonces hacer eso. Don Fernando, ¿Sí? ¿sería posible hacer una charla sobre cacao? Realmente para mí sería muy útil. No la tengo, pues no tenemos evidencia como tal de un cultivo de cacao,
pero sería muy importante saber todo sobre patógenos, sobre cómo tratar. A veces, Entonces, pongámonos de acuerdo si la próxima charla es de cacao o de aguacate. pero si ya tienes preparada la de aguacate, podrías hacer la de aguacate, pero si podrías hacer la de cacao sería mejor. Listo. No, no hay inconveniente porque igual casi tengo preparadas charlas porque ya se ha dictado charlas en cacao, entonces no hay ningún problema. Ah, bueno, le agradezco mucho. Entonces, compañeros, Bueno, sí, la próxima charla la hacemos en base a plagas, enfermedades y parte de nutrición de cacao. sí, señor.